Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 19 y vamos a considerar lo que aconteció después de lo que nos dice Lucas que pasó con aquellos exorcistas ambulantes que intentaron de alguna manera reproducir el ministerio del apóstol Pablo para sus propios fines egoístas. Y encontramos la lectura, por tanto, desde el versículo 17 del capítulo 19, dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estamos viendo aquí en este pasaje, con todo lujo de detalles, el gran ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, este gran centro de la antigüedad, conocido, como estamos viendo con detalle aquí en esta exposición de Hechos, y también si miramos la epístola a los Efesios, que escribió Pablo posteriormente, como un lugar en el que se practicaba la magia. Y esa magia, lo que nos está diciendo el texto, Lucas, es que hay una completa incompatibilidad entre la magia y la fe cristiana, o en términos que podríamos ponerlos nosotros hoy en día, entre el ocultismo o cualquier forma de espiritismo y la fe cristiana. Un pasaje como este está aquí precisamente para mostrar que no puede haber, si usamos otro texto bíblico, comunión entre la luz y las tinieblas. Si somos de Cristo Jesús, entonces tenemos que dejar a un lado cualquier práctica mágica, cualquier intento de manipular la realidad invisible para nuestros propios fines egoístas. Darnos cuenta al mismo tiempo de que es Satanás aquel que está detrás de todo aquello y que, por tanto, como creyentes tenemos que renunciar claramente a esa realidad mágica de la que está hablando aquí este pasaje. Y hemos visto cómo el pasaje nos está advirtiendo solemnemente de esa realidad por medio de lo que le pasó a esos judíos exorcistas ambulantes que intentaron también usar de ese modo incluso el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo estábamos meditando la semana pasada, cómo realmente esto es algo que ha continuado hasta nuestros días, cómo incluso se recurre al nombre de Jesús con esos intentos egoístas de encontrar algún tipo de beneficio, incluso económico, para nuestros propios fines, y cómo esto es algo que condena claramente un pasaje como este. Y vemos cómo realmente involucrarse con esos espíritus malos no puede sino traer terribles consecuencias. Es tremendo, ¿no? Quizás eso fue lo que más les sorprendió al principio y lo que hizo que quedaran indefensos. Respondiendo el espíritu malo, dice el versículo 15, debieron quedarse anonadados, ¿no? Que el espíritu malo les confrontara a ellos, no a esos judíos exorcistas ambulantes. Y le dice a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice el texto, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y traumatizados. La realidad, el hecho de que, como conocemos hasta nuestros días, el estar envuelto con ese mundo oscuro de las tinieblas tiene terribles consecuencias para aquellos que así se involucran. Por tanto, el texto nos está advirtiendo solemnemente acerca de esta realidad y nos está diciendo que es incompatible. Si eres cristiano, tienes que dejar a un lado cualquier práctica oculta, si esa es la realidad que pueda estar en tu vida. Y este pasaje que tenemos para considerar nosotros sigue realmente ampliando lo que esto significa. No podíamos verlo de esta manera, no podíamos pensar, después de lo que vimos la semana pasada, que no habría mucho más que decir, y sin embargo vemos como Lucas, ¿no?, movido por el Espíritu Santo, pues sigue ampliando, ¿no?, todo esto que implica, ¿no?, que ha estado diciéndonos y lo que aconteció, precisamente por lo que pasó en el resto de la ciudad de Éfeso. Estamos hablando de una de las grandes ciudades
de la antigüedad y sin embargo dice Lucas, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Debió ser una gran conmoción cuando en una ciudad tan grande como Éfeso, los habitantes de la misma se enteraron de lo que había acontecido, los judíos y los griegos. Y entonces nos dice algo que es importante prestarle atención. Y dice, tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Esa reacción de temor y de miedo ante lo que había acontecido es lo que Lucas señala como importante en este pasaje. Esto es ciertamente lo que pasó y por eso nos está diciendo así, de esta manera, pero es importante darnos cuenta de que hay algo más simplemente que decirnos, bueno, pues la gente se llenó de temor, ¿no?, por lo que le pasó a esos judíos exorcistas ambulantes. Es la realidad de que cuando vemos la operación de lo que es algo sobrenatural, este es una reacción que acontece, pero también nos está diciendo Lucas aquí, está buscando que nos demos cuenta de que hay una especie de paralelismo en todo lo que está aconteciendo con el ministerio anterior de los apóstoles. Nos está diciendo, y este es algo que una y otra vez me gusta recordaros desde aquí, porque es importante que veamos el libro de los Hechos, como se suele decir, a vista de pájaro, que podamos darnos cuenta de los grandes movimientos que aquí se nos están trayendo para que tengamos una idea cabal de todo el libro. Nos está diciendo Lucas, por medio de esta expresión, que realmente lo que estaba pasando en Éfeso es lo que siempre pasa cuando la fe cristiana se extiende. Hay una impresión en las gentes, hay algo que aquí se califica como temor. Esto lo digo a la luz del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos dice en el día de Pentecostés, bajo la predicación del apóstol Pedro, se dice en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Al igual que en Éfeso vemos que sobrevino temor, aquí también en Jerusalén. Estamos viendo en Jerusalén la predicación del Evangelio tuvo un efecto por causa de lo que se estaba diciendo, por causa de las señales y maravillas y milagros. Y lo mismo está pasando en Éfeso. El apóstol Pablo también es un instrumento en las manos del Señor Jesucristo y por medio de grandes señales y prodigios está manifestando la realidad del poder de Dios, del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es exactamente lo que acontece también en Éfeso. Y quiere Lucas que nos demos cuenta de que es así. Quiere Lucas que por lo menos quede esto claro en nuestras mentes, que lo que está aconteciendo en este desarrollo de la iglesia cristiana es algo que ya pasó al principio, que siempre que se anuncia el Evangelio hay una conmoción, hay un efecto, que estas cosas no simplemente nos pueden dejar indiferentes, sino que de alguna manera traen un temor y una conmoción a nuestro corazón. El cristianismo es realmente un poder de Dios, un poder que desafía los poderes de las tinieblas y que tiene una realidad que se evidencia en nuestra propia conciencia de las cosas. Somos conscientes de una realidad de Dios, no solamente nosotros, sino aquellos que están a nuestro lado. Y esto lo está diciendo para que podamos también apreciar cómo esa obra de Dios no simplemente es algo puntual, ¿no?, que puede pasar en algún momento dado y podemos mirar atrás y decir, yo sí, me acuerdo cuando Dios actuó en mi vida en tal día y en tal fecha. No, está diciendo aquí algo más todavía. Está diciéndonos que la obra de Dios es algo continuo en las vidas de aquellos que han sido tocados por el Evangelio. Porque es muy curioso, ¿no?, lo que dice en el versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Quiénes son estas personas que está refiriendo ahora? Pues está refiriéndose a los cristianos, está refiriéndose a aquellos que al comienzo del capítulo 19 nos habló que habían creído. Se nos habla de cómo el apóstol Pablo permaneció por espacio de 2 años en la ciudad de Éfeso, de tal manera que muchos allí oyeron la palabra del Señor y hubo muchas conversiones. Es una iglesia grande, la iglesia de Éfeso. Muchos habían profesado el Evangelio y sin embargo se nos dice que a raíz de estos acontecimientos algo pasó en esos también
que formaban parte de la iglesia. No fue simplemente que los que estaban fuera se llenaron de temor por lo que pasó con los judíos exorcistas ambulantes, sino que la misma iglesia también fue afectada. Y dice, muchos de los que habían creído, es decir, de la iglesia misma, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y esto es lo que tenemos que prestar atención particularmente en esta tarde. Lo que Lucas está comunicándonos es que a raíz de este incidente, la obra de Dios en el corazón de la iglesia tomó un nuevo impulso. Que lo que pasó con esa manifestación tan especial del poder de Dios, esa derrota de esos judíos exorcistas ambulantes, está manifestando el hecho de que esa obra de Dios en el corazón de la misma iglesia es una obra que continúa ahondando en nosotros mismos. Es decir, que ser cristiano no es simplemente algo del pasado, no, tal cosa me pasó y aquella experiencia es lo que me pasó, no. Es una obra presente. Lo que pasa en la providencia de Dios, lo que acontece en nuestras vidas, nos están llevando a que podamos mirar más la obra de Dios en nuestra vida. Es algo dinámico, en otras palabras, la fe cristiana. No es simplemente algo del pasado, sino es algo del presente. Se nos está diciendo de que Dios lleva a ahondar esa obra de su Espíritu Santo en nuestro corazón, porque dice que los que habían creído, la iglesia, vuelvo a reiterar, no también que está hablando de la iglesia, ¿no? No está hablando simplemente de la gente de Éfeso, como ha dicho en el versículo anterior. Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esa confesión, obviamente, a la luz del cristianismo primitivo, no se refiere a ningún hombre, ¿no?, al que se le confesaban sus pecados, sino que simplemente significa que ellos estaban dando testimonio de algo que estaba pasando en sus vidas, y añade dando cuenta de sus hechos, explicando lo que esto significa. Nos está, por tanto, diciendo aquí que hay una realidad de una obra de Dios que continúa en nuestros corazones después de haber sido convertidos. Y es algo que hay que buscar y hay que mirar si está pasando en nosotros. En otras palabras, podemos estar estancados en nuestra vida espiritual. Podemos haber llegado a un cierto lugar, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere es que sigamos progresando más y más en la experiencia de Dios. Porque lo que pasó también fue bueno para la propia iglesia cristiana. No solamente que los de Éfeso se llenaron de temor, sino que los mismos cristianos fueron impactados de una manera fresca, de una manera nueva, por lo que había acontecido. Y esto es algo que encontramos que constantemente se está buscando en la Escritura que pueda tener lugar. Estábamos leyendo precisamente en ese pasaje de 2 de Corintios, en el capítulo 7, porque allí el apóstol Pablo está haciendo referencia a algo que era doloroso para su corazón, pero que tenía que hacerlo, ¿no? El hecho de la realidad de que había cosas que corregir en la iglesia de Corinto. Y cuando el apóstol Pablo escucha y lee acerca de lo que ha pasado y cómo los corintios se han arrepentido de su pecado y cómo han mostrado un nuevo celo por la causa del Señor Jesucristo, él escribe con esa alegría que hemos estado mirando en 2 de Corintios en el capítulo 7, y dice en el versículo 11, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Hay como una nueva vida en los corintios. Estaban indiferentes, estaban apáticos ante la realidad del pecado en medio de ellos, y sin embargo Pablo, por el Espíritu Santo, les pone, si se puede decir así, como nueva vida en sus almas, ¿no? Y ellos reaccionan, y Pablo dice, he visto en vosotros un celo nuevo, y eso es lo que me agrada a mí, que no simplemente sea una cosa más, como siempre, sino que haya una nueva vida en vosotros, ¿no? Un nuevo rebrotar, un nuevo renacer espiritual, si lo puedo poner de esta manera, en vuestras vidas. Eso es lo que está diciendo Lucas que pasó en Éfeso. Porque, notadlo, son los mismos cristianos los que también son impactados con eso. Y esto tenemos que notarlo en un aspecto amplio, y es que la fe cristiana no simplemente es algo que ya vino a nosotros y ahí está y nos ha dejado alguna forma de entender las cosas, sino que tiene siempre que ver con una ambición espiritual, con un anhelo nuevo
de Dios, de una transformación de mi vida creciente conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es, ilustrándolo de otra manera, lo que quiero decir en esta tarde con el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, ¿no? Cuando leemos el testimonio de Pablo allí, nos regocijamos, ¿no?, en esa conversión, cómo explica su conversión de una manera tan clara el apóstol, como dice: cuántas cosas eran ganancia para mí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y vemos este testimonio y nos regocijamos cuando leemos un testimonio como este, como el apóstol Pablo tuvo todo su pedigrí como judío como una basura, ¿no? Toda su religiosidad, toda su descendencia, ¿no?, como un judío de judíos, ¿no? Todo esto no me vale para salvarme. Y leemos esto y decimos: esta es la gran experiencia de conversión del apóstol. En Hechos, digamos, tenemos el relato externo, ¿no? Hasta 3 veces, ¿sabéis? En Hechos los apóstoles cuentan su conversión, pero es el relato externo. El relato interno, podemos decir incluso la forma teológica de entender lo que le pasó, lo que es el Evangelio, lo encontramos aquí. Pero la sorpresa es cómo continúa. Y eso es a lo que yo quiero ir ahora. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Y esto es lo que debe chocarnos. A fin de conocerle, Pablo, si alguien conoce a Jesucristo, es Pablo. Y sin embargo, él dice: a fin de conocerle. Pero Pablo, ¿has escrito bien? A fin de conocerle, pero no conoces a Cristo. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Ah, pero ¿tú no conoces el poder de la resurrección de Cristo, Pablo? ¿Acaso no tienes una nueva vida en Cristo? El poder de su resurrección. Para participar de sus padecimientos. Hay un anhelo y una ambición espiritual en Pablo de conocer más y más las dimensiones de la realidad, de la presencia del Espíritu Santo en su vida, magnificando al Señor Jesucristo en ella. ¿Hay esto en nosotros? Eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que pasó en Éfeso. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Pero hay algo más, ¿no? Hay algo más. No se detiene ahí, ¿no?, el apóstol. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que está aquí diciéndonos. Yo no pretendo haberlo alcanzado. Lo que está diciéndonos Lucas, por tanto, es que la iglesia, cualquier iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso, no es una iglesia perfecta, no es una iglesia madura. Hay más que conquistar, hay más que experimentar de Dios, hay una mayor fe que tener, hay una mayor consagración al Señor que hay que buscar. No podemos simplemente conformar. Ah, el Señor obró en mi vida, el pasado fue maravilloso, ¿y el presente? ¿Cómo es tu vida actual? Hay ese anhelo, esa ambición, ese deseo, como dice él aquí, de proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Experimentar más de él. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que hay que anhelar y buscar. Eso es lo que pasó en Éfeso, una circunstancia externa, y eso muchas veces como nosotros tenemos que entender, ¿no?, que lo pasa en nuestra vida. Señor, ¿por qué permites estas cosas en mi vida? ¿No? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿No será para que tu vida espiritual se ahonde, para que te puedas apoyar mucho más en tu Dios y en tu Salvador?
No nos damos cuenta de que el interés fundamental que Dios tiene por la Iglesia no es la felicidad en ese sentido tan superficial en el que se usa en nuestros días, sino la santidad, la imitación, ser como Cristo. Que ese es el gran interés de Dios por su Iglesia. No tanto que estemos cómodos, y todos queremos estar cómodos, no estamos diciendo lo contrario, pero que seamos como Él. Eso es lo fundamental. Entonces, lo que pasa tiene que ser visto a la luz de este principio fundamental de la Escritura. Dios tiene una obra que realizar en tu vida y en la mía. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y muchas veces pasan cosas como esta. Y esto trae temor y afecta a los de fuera y a nosotros también. Pasan cosas. Lo estamos viendo en nuestros días, ¿no? Está pasando esto que ha pasado. Esto tiene algo que ver con la Iglesia también. Seamos más como el Señor Jesucristo, que experimentemos más de esa realidad. Porque, y claro, este pórtico era fundamental, ¿no?, para expresarlo, pero tenemos que ver exactamente lo que está diciendo, ¿no? Los términos exactos, ¿no?, que se están diciendo, tal que dice confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto hay que mirarlo con detalle, ¿no? Confesando que, bueno, la realidad de que en un lugar como en Éfeso, aunque muchas veces se haya profesado el nombre de Cristo Jesús, pues hay pecados secretos y ocultos. Hay cosas que no funcionan. Y el impacto es tal que vienen confesando aquello que sigue estando mal en sus vidas, que vienen dando cuenta de sus hechos. Eso es lo que se ha conocido históricamente, de luego, en la fe evangélica como los avivamientos. Hemos oído hablar y oramos por un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es realmente lo que encontramos aquí. Es decir, que se acrecienta la obra del Espíritu Santo de tal manera en tu vida que eres consciente de tu propio pecado con una nueva luz. Incluso se nos dice en los relatos de avivamientos que algunos experimentaban tal presencia de Dios que es como si se convirtieran por primera vez. He sido creyente tantos años y ahora resulta que es que estoy experimentando algo que parece que es que no lo fui antes. Eso es el avivamiento. El avivamiento tiene que ver con una profunda convicción de nuestro pecado, de nuestro no reflejo de la imagen de Cristo Jesús, de que estamos albergando cosas ocultas que desagradan a Dios en nuestra vida, pero que tenemos que abandonar, confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero si eran cristianos, claro que eran. Y era la iglesia de Éfeso. Pero los que habían creído, cuidado, esto es muy importante, precisamente porque son creyentes que pueden crecer espiritualmente. Es precisamente porque son creyentes que el Espíritu Santo actúa más y más en ellos. Eso es lo que está diciendo. ¿Hay algo así en tu vida y en la mía? ¿O nos hemos quedado donde estábamos cuando nos convertimos? Damos gloria a Dios por nuestra conversión, pero está diciéndonos aquí Lucas que algo más tiene lugar en Éfeso, en la iglesia. Y Pablo habla de esa ambición espiritual. Y Pablo escribe a los corintios y se regocija en que estén creciendo espiritualmente. Buscamos algo de esto, buscamos un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Eso es lo que está comunicándonos. Pero entramos más en lo que dice, ¿no? Esto es también a rasgos generales, pero específicamente, ¿qué dice? Bueno, está trayendo algo que es importante, ¿no? Y que es importante en lo que significa la vida cristiana, ¿no? ¿Qué significa esto de confesar y dar cuenta de sus hechos? Ya hemos dicho antes que no significa ir a un hombre, ¿no?, y confesarle tus pecados para que esa persona te pueda perdonar. Solo Dios nos perdona, no tenemos que ir a nadie para que nos perdone. No vamos a la iglesia no nos perdona. Quien nos perdona es Cristo Jesús. No hay un mediador humano, puramente humano y pecador como nosotros que pueda perdonar nuestros pecados. No, vamos a Dios para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está hablando aquí es que lo que se produjo en Éfeso fue una transparencia, ¿no?, entre los hermanos, una nueva sinceridad entre ellos, ¿no? Bueno, hay cosas aquí ocultas, ¿no? Pero esto no puede ser.
Hay también, cuando dice dando cuenta de sus hechos, una rendición de cuentas. Es darnos cuenta de que venimos, si lo puedo decir así, a los demás como aquellos que tienen que reconocer lo que son y lo que deben. Que vivimos delante de Dios y de los demás. Una relación entre ellos en la que se encuentra un lugar para poder confesar nuestros errores, nuestros pecados, nuestras debilidades e invocar la ayuda de los hermanos y de Dios en esas luchas que tenemos. Eso es lo que está diciendo. Porque tenemos que recordar siempre esto, ¿no? Esto es lo que está diciendo realmente, es que no, la iglesia de Éfeso no era religiosa, ¿no? Ya sabéis la religiosidad característica, ¿no?, de los fariseos, ¿no? Una fachada, una imagen, ¿no? Yo no soy malo, tú eres muy malo, pero yo no. Esa es la idea religiosa, ¿no? Pero la iglesia no es así. La iglesia todos tenemos debilidades. Todos tenemos puntos flacos. Todos tenemos áreas en las que podemos progresar. Y no se trata de ocultar o de manipular la situación para que eso no se conozca. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras debilidades. Y decimos, Señor, ayúdame, pero también los hermanos. Confesamos nuestras cosas. Señor, ayúdanos por medio de la iglesia. Y por tanto está diciendo que tenemos que buscar algo de esto en nosotros mismos, ¿no? Tenemos que decir, Señor, ayúdame, pero usa a los hermanos. Venid a los hermanos y decir, Señor, usa a estos hermanos para mi propio crecimiento espiritual. Hermano, esta es mi circunstancia, esta es mi debilidad. ¿Cuál es el consejo que me puedes dar, ¿no? ¿Tú has experimentado esto en tu vida? ¿Cómo ha salido? Dime cómo ha sido, para que yo también pueda buscar. Hay que buscar esto. Podemos decir, no, con los pastores, claro, con los pastores oímos estas cosas, ¿no? Pero entre nosotros, entre vosotros, buscar esa realidad. Porque esto es como se ahonda la obra de Dios en nosotros. Porque está creando una comunidad que es distinta, una comunidad que se ayuda mutuamente en todas sus circunstancias difíciles. Es a lo que anima el apóstol, ¿no?, en Gálatas, en el capítulo 6, ¿no?, cuando escribe a las iglesias de Galacia, ¿no?, y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si alguno fuere sorprendido, ¿quién no tiene faltas? Si nos sorprendéis en algún pecado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Denunciar al hermano? ¿Reírnos del hermano? ¿Criticar al hermano? ¿Menospreciar al hermano? No. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Y siempre pensando que tú también puedes caer en lo mismo. Es que tú también puedes caer en eso. Yo también puedo caer. Somos conscientes de esa fragilidad y de esa torpeza, de la necesidad de que en nuestra iglesia podamos tener esa transparencia y podamos rendir cuentas a otros. O simplemente nos conformamos con traer una fachada no religiosa. Cuando tenemos debilidades, cuando tenemos cosas que cambiar en nuestra propia vida, esto ahonda la relación en la iglesia y hace que la iglesia sea mucho más fuerte, que es lo que nos encontramos, que es el propósito que Dios tiene para con su iglesia. Nuevamente Lucas está pensando, ¿no?, en lo que pasó en Jerusalén, ¿no? Y cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 4 y el versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. De un corazón y de un alma. Tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar ser realmente una iglesia en ese sentido también, confesando, reconociendo, rindiendo cuentas. Un lugar como ese, ¿no?
habían guardado cosas, ¿no? Habían guardado cosas, pero había llegado el momento de dar cuenta de que eso no estaba bien, de reconocer que eso no estaba bien. Eso hay que cambiarlo. Eso tenemos que cambiarlo. Por tanto, el apóstol, ¿no? y Lucas está interpretando desde la óptica de Pablo esa realidad, ¿no? Nos está planteando algo que va a aparecer después, posteriormente, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Como no simplemente la atención está puesta en la evangelización. Podemos entender este libro, bueno, es un libro de evangelización, sí, es un libro de evangelización, de la evangelización de la iglesia primitiva, del mundo antiguo, pero vamos viendo cada vez más que también tiene que ver con la vida de la iglesia. No simplemente es evangelizar, es un libro que nos habla de la iglesia cristiana. Y sigue, ¿no? Asimismo, versículo 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata, ¿no? Sigue mostrando. Aquí ha pasado muy gordo, ¿no? Si me permitís la expresión, ¿no? Porque estos han practicado la magia, ¿no? No era cualquiera, porque tenían unos libros, ¿no? ¿Unos libros de qué? De encantamientos. Éfeso era famosa, no solamente por la magia, sino por esos libros de encantamiento que existían y que circulaban y que valían mucho. Dice aquí que los trajeron y los quemaron, ¿no? Y está hablando de todas estas maneras concretas en que la gente intenta influir en el mundo invisible y siniestro, oculto. Hoy podríamos pensar, ¿no?, en las cartas de tarot, ¿no?, en los amuletos, en los escapularios, en los talismanes, todas esas cosas, todos esos libros de invocaciones, todo eso se deshicieron de ello. ¿Qué está diciéndonos, no? Está obviamente diciéndonos algo concreto y real que pasó en Éfeso en ese momento, en esa ocasión histórica, pero quiere ir más allá. Lo está mencionando porque vemos cómo Cristo está triunfando, ¿no?, sobre los poderes de las tinieblas. Esto lo estamos viendo constantemente en estas últimas predicaciones. Pero ahora quiere decir algo más, Lucas, ¿no? Quiere decir que se deshicieron de este tipo de materiales, evidenciando así su auténtico arrepentimiento, confesando y dando cuenta de sus hechos, y los que también trajeron sus libros para ser quemados, mostrando la realidad de la obra de Dios en sus corazones, como deshaciéndose de algo que era muy valioso. Pensadlo de esta manera, lo pongo de esta manera. Podría haber dicho, este libro que yo tengo vale mucho. Ahora soy cristiano, bueno, me voy al mercado y lo vendo, porque me lo van a comprar a buen precio. No lo hizo. Por eso dice ahí, ¿os habéis dado cuenta? Qué curioso, ¿no?, que aquí sí dé una cifra económica. Hallaron que eran 50.000 piezas de plata. El arrepentimiento delante de Dios toca lo más precioso de nuestras vidas. Tiene un coste seguir a Cristo Jesús. La salvación es gratuita, pero nos cuesta. Tiene que costarnos algo. Si nos volvemos de nuestros malos caminos, tendremos que abandonar aquello que pueda costarnos y que sea un obstáculo en ese crecimiento espiritual. ¿Cuál es ese obstáculo en tu vida para crecer espiritualmente? ¿Qué amas? Apelo a tu conciencia, a la mía. ¿Qué amamos tanto y que no queremos dejar? O si hemos dejado, tenemos que mirar, porque ellos estuvieron dispuestos a desprenderse de algo tan valioso como eran esos libros de encantamientos. ¿Por qué? Por amor al Señor Jesucristo, por la realidad de que Cristo es más precioso y más valioso que cualquier otra cosa que pueda haber en este mundo, que ser hallado en Cristo Jesús, que tener la presencia consoladora del Espíritu Santo en mi vida, que saber que he sido perdonado,
Saber que algún día estaré con Él por toda la eternidad es lo mejor que me ha pasado. Y cualquier cosa material que yo tenga que abandonar, cualquier sacrificio material que yo tenga que hacer por la causa de Dios, está bien hecho. Está bien hecho. Porque es Dios el que debe recibir toda la gloria en mi vida. Eso es lo que está diciendo ahí. La obra de Dios no sirve de una cosa que yo tengo una idea de Dios o de Cristo, es que realmente impacta incluso aquello que me pertenece. Los que poseían esos libros los adquirieron a un precio alto. Desprenderse de eso no es cualquier cosa. Hay un impacto. Hay un arrepentimiento genuino y real. Nuevamente volviendo a los avivamientos, ¿no? Se dice los tipos de avivamientos que realmente la gente sentía tanto el mal que había hecho que había incluso una realidad física que se podía palpar, ¿no? Cuando se predicaba, ¿no? Bueno, la gente había, no hurtarás, ¿no? El mandamiento, tiempos de Gales, ¿no? La gente devolvió tantas cosas que habían robado que tuvieron que decir en alguno de estos avivamientos, no traigan más cosas porque no sabemos dónde ponerlas. No sabía que habían robado tanto la gente, ¿no? Eso lo has robado, pues devuélvelo, hombre. Eso no es tuyo. Hay algo que tiene que tocar. No puede ser simple decir, no, yo creo, no, yo tengo una idea evangélica, ¿no? Hay algo que está mal. Tienes que rendir cuentas. Tienes que asumir una responsabilidad por eso. Y si tienes que devolver algo, devuélvelo. No se cae ningún anillo por reconocer nada, está diciéndonos aquí. ¿Hasta qué punto hay algo de esto en nosotros? Es lo que tenemos que buscar. La conversión toca lo más precioso de cada una de nuestras vidas y lo cambia por lo más precioso todavía, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, no nos puede sorprender, versículo siguiente, 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto ahora nos sorprende, ¿verdad? Porque esta palabra de Dios es una palabra viva, eficaz, y se tiene que notar. Y si no, no podemos decir, no, es que la palabra de Dios, sí, pero dices que te toca, pero yo no veo nada en tu vida, yo no veo nada en mi vida que me ha tocado. ¿En qué te ve que está tocada la palabra de Dios? Eso está diciendo. Así, de esta manera, crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. La palabra crece y prevalece, en otras palabras, valga la redundancia, cuando salva. Y la salvación produce cambios significativos en nuestra vida, o una ambición, por lo menos, para eso. Porque hay una diferencia entre tener estos libros e invocar espíritus, y quemarlos y deshacerse de ellos para siempre. Porque una vez que lo has quemado, ya no hay vuelta atrás. Ya has quemado los barcos, ¿no? Como Pizarro. Ya no nos queda más remedio que seguir adelante. No queda más remedio. Eso está diciendo. La palabra cambia nuestra vida. Por eso Lutero, ¿no? Decía, ¿no? La palabra lo hizo todo. ¿Cómo se explica la Reforma del siglo XVI? Si le preguntáramos a Lutero, la palabra lo hizo. La palabra tiene poder. La palabra de Dios cambia a las personas. ¿Queremos ser salvos? ¿Queremos cambiar? Entonces, tenemos que imbuirnos de la palabra de Dios. Tenemos que ser más asiduos de la palabra del Señor. Porque es el Señor el que nos lleva a su palabra, porque es su palabra la que nos cambia al traernos a aquel que murió por pecadores, como nosotros, para salvarnos. La palabra nos presenta a Cristo Jesús y cuando le vemos en su gloria y la gran salvación que ha traído, cualquier cosa podemos dar por causa de Él. Eso es lo que nos está diciendo. La palabra crece, por tanto, y prevalece si conduce invariablemente al Señor Jesucristo. Llevándonos a Él es como esa palabra nos cambia. Es cuando hay cambios significativos, trascendentales,
crecientes, continuados en nuestra vida, porque siempre necesitamos cambiar más. Que se puede afirmar que esa palabra crece y prevalece poderosamente en nuestra vida. Es la palabra del Señor, la palabra que nos lleva a mirarle a Él. Conocemos algo de ese sentido, de esa palabra, conocemos algo de lo que esto implica. Estas cosas están, por tanto, aquí, no simplemente para que podamos observarlas, ¿no? Con admiración por lo que Dios hizo entonces, sino como un desafío a tu propia vida y a la mía. No nos conformemos, no nos podemos quedar, no nos podemos permitir el lujo de quedarnos donde estamos. Tenemos que ahondar más en una experiencia de Dios en nuestra vida, una experiencia que se manifiesta en la realidad de cambios significativos en nuestra existencia. Constantemente tenemos que buscar más y más del Señor, más y más de esa su presencia. ¿Es esto posible? Un texto como este te dice que sí. Un texto como este te dice, no solamente la ciudad de Éfeso fue tocada, la iglesia de Éfeso fue también más y más transformada. Y eso es lo que debemos buscar. Admira, por tanto, el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Busca más experimentar esa presencia, de esa palabra en tu vida, que el Espíritu Santo pueda usarla para que tú y yo podamos seguir siendo más y más conforme a esa imagen del Señor Jesucristo, para que pueda haber arrepentimiento concreto, claro y evidente en más áreas de nuestra vida, en esa imitación del Señor Jesucristo, para que se pueda decir, como aquí nos dice una y otra vez Lucas, que era magnificado el nombre del Señor Jesús, que su palabra crecía y prevalecía poderosamente. Que sea así, que Dios nos avive para su propia gloria. Amén.